Dios les bendiga en esta mañana. Voy a dar lectura al pasaje bíblico que se encuentra en Mateo, capítulo 14, verso 28 al verso 33. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Abre mentes, abre corazones, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino haga todo aquello para lo cual tú la envías. Vamos a hablar sobre el tema camina sobre las aguas. Estaba leyendo una noticia que me llamó la atención sobre un personaje del Shaolin chino llamado Qi Liliang. Y esta noticia dice que él recorrió 125 metros sobre el agua de un lago. Y para recorrer esa distancia sobre el agua de ese lago, el secreto de su éxito estuvo basado en 200 placas de contrachapado, es decir, de triplay, de menos de 1 centímetro de grueso o de grosor, extendidas sobre la superficie del agua. El detalle de esto es que esas planchas no son capaces de soportar el peso de una persona. El mérito de esta hazaña de este monje del Shaolin es dominar una técnica que le permita apoyar todo su peso sobre ellas el menor peso posible, es decir, que no todo el peso de esta persona en su masa muscular, corporal, se apoye sobre esas placas, ¿verdad?, de contrachapado de triplay. Se nos dice esta noticia que este monje duró 4 horas en batir el récord. Tras 3 intentos fallidos, pues el monje caía al agua, no podía lograr esta hazaña. Pero al 4.º intento, motivado por los gritos de entusiasmo y de ánimo de la gente que estaba alrededor contemplando esta hazaña, se motivó y por fin pudo conseguir en el 4.º intento ese récord tan ansiado y es entrevistado, donde él narra ahí la experiencia. La palabra de Dios nos habla de Jesucristo y nos dice que Jesucristo caminó sobre el agua. Jesucristo es Dios. Pero el sermón de este día, de esta mañana, vamos a ver cómo no solamente Jesucristo caminó sobre el agua, sino también un apóstol de Jesús, el apóstol Pedro, también logró esta hazaña. Y no había placas de contrachapado de triplay en el agua, caminó literalmente sobre el mar. Le voy a mencionar algunos estados que son notables en este pasaje de la palabra de Dios al cual he dado lectura. En primer lugar, encontramos en la Biblia un conocimiento profundo. Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú. Ahora, es que vemos aquí nosotros cómo la palabra de Dios, a estas horas de la madrugada, Pedro, de sus labios sale esta frase: Señor, si eres tú. Mateo 14, 26 nos dice lo siguiente: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Bajo estas circunstancias podemos entender aquí nosotros que ellos pensaban que era un fantasma, y Pedro, de lo profundo de su corazón, a través de su boca, le dice: Señor, si eres tú. Cabe mencionar aquí que es el apóstol Pedro el que pronuncia estas palabras, y precisamente este apóstol había tenido una revelación del Padre, en el cual el Padre le había dado a conocer que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Eso lo encontramos en Mateo 16, 16, cuando dice Jesús, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras de Simón Pedro que expresa aquí en este pasaje, a Jesús le provocan impacto y le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, también la expresión del apóstol Pedro, Señor, es un título que está asociado con la deidad. Entonces, tenemos que entender que Pedro le está diciendo a Jesús:
Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Dios, para seguir continuando con el desarrollo de este bosquejo. Vemos que está relacionado con la deidad, pero vemos que también la escritura, la palabra de Dios en Lucas 6:46 nos dice algo que debemos considerar en esta mañana. Dice en palabras de Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bajo este contexto tenemos que entender a Pedro entonces diciéndole a Jesús: Señor, si eres tú. Eso implicaba que Pedro tenía que obedecer las palabras o la orden que Jesús le diera. Si Jesús le iba a decir estate en la barca, Pedro tenía que obedecer y quedarse en la barca. Si Jesús le decía camina hacia mí, Pedro tenía que caminar. Nosotros, como hijos de Dios, cuando llamamos a Jesús Señor, estamos diciéndole al Señor que Él es el que gobierna nuestro corazón, que Él es el que gobierna nuestra vida, que nosotros somos sus siervos, somos sus, como dijo Pablo, doulos esclavos, y tenemos que obedecerle. Ya no gobernamos nosotros nuestros pensamientos, y nos gobierna Jesús. No gobernamos nosotros nuestras acciones, y nos deben de ser gobernadas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí como esta frase del apóstol Pedro es la primera que nos habla de ese conocimiento profundo, que nosotros también tenemos que tener ese conocimiento cuando queremos a través de la fe lograr algo que nos hemos propuesto. Podemos llamarle hazaña, podemos llamarle objetivo, podemos llamarle la visión que tengamos. Tenemos que reconocer que Jesús es capaz de poder ayudarnos en esa empresa que nosotros estamos a punto de iniciar. En segundo lugar, vemos ahora que la misma palabra de Dios nos está diciendo que hay un sometimiento absoluto del apóstol Pedro. Le dice a Jesús: manda que yo. Manda que yo. Fíjese cómo Pedro no dice yo quiero ir a ti, yo voy a ir a ti, yo voy a descender de la barca y voy a caminar sobre el mar para acercarme a ti. No, Pedro le dice: manda, Señor, tú ordena que yo. No está diciendo que Juan, no está diciendo que Judas, no está diciendo que Tadeo, que Tomás, que Andrés, que Felipe. No, está hablando por sí mismo. Hay que recordar que hay una secuencia en este pasaje de la Biblia que en el contexto nos habla de que acaba de suceder el milagro de la alimentación de los 5,000. Entonces Pedro venía inspirado. Pedro había visto los peces multiplicar, los panes multiplicarse, y él sabía que si era Jesús el Hijo de Dios, él podía dar la orden para que él pudiera ir a Jesús. Quiero mencionar algo que nos vamos a apoyar en la palabra de Dios, en los demás evangelios, sobre algo básico que no debemos olvidar. Jesús había enseñado en San Juan 10:4 lo siguiente: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Jesús les había dado la orden a los discípulos que subieran a la barca y se encaminaran a la otra ribera, y Jesús iba a quedar acá todavía atendiendo algunos asuntos. ¿Qué encontramos aquí en San Juan? Que el pastor va delante de sus ovejas, y el pastor a sus ovejas las llama por su nombre. Pero quiero hacer énfasis en esta frase: va delante de ellas. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta frase? Porque en el pasaje que estamos considerando, vamos a leer Mateo 14:22, dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Si prestó atención, aquí vemos la diferencia. Juan 10:4 nos dice que las ovejas van detrás de su pastor, que el pastor va delante de ellas. Pero acá en Mateo 14:22 nos dice la palabra de Dios que Jesús le dice a los discípulos que vayan delante de él a la otra ribera, en tanto que él les pedía a la multitud. Entonces, ¿cuál es el contraste que encontramos? Que comúnmente Jesús nos dice que el pastor va delante de las ovejas, pero en esta experiencia, en este evento que está registrado en la palabra, las ovejas irían delante del pastor. Es decir, el pastor tenía un propósito para con sus ovejas. Él les estaba mandando que fueran sin él
porque algo les quería enseñar, algo les quería mostrar, algo quería lograr en sus vidas. Entonces vemos aquí nosotros cómo esto es bueno mencionarlo para que podamos entenderlo, porque Jesús era el que había ordenado que se fueran a alta mar, que subieran a la barca y emprendieran el camino hacia la otra ribera sin su compañía. Número 3, vemos aquí ahora que la palabra de Dios nos dice, nos habla de una acción inmediata. Pedro le dice, vaya a ti, vaya a ti. Aleluya. ¿Qué nos enseña Pedro? Que hay momentos en la vida cuando el viento es fuerte y está soplando en contra de nuestra vida cristiana, que no podemos avanzar en la vida cristiana, que no podemos lograr lo que nos hemos trazado, que no podemos realizar todos aquellos planes que tenemos en el evangelio, en el camino de Dios, en la obra de Dios, en el reino de Dios. Tenemos que ir a Jesús, tenemos que ir a Jesús. Y Pedro le dice que vaya a ti, porque Pedro sabía que solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Ahora vemos que solamente Pedro, el apóstol Pedro, se aventuró a descender de la barca. Ahí se quedaron todos los demás. El contexto, cuando fue el alimento de 5,000, nos dice que andaban todos los discípulos, pero los demás se quedaron en la barca, se quedaban ahí. Pero Pedro sí le dijo a Jesús, quiero ir a ti, Señor. El viento es contrario, pero quiero ir a ti. El viento está soplando fuertemente, no nos deja avanzar, pero quiero ir a ti. Solo Pedro le pidió a Jesús que le permitiera caminar, descender de la barca, caminar sobre el agua y llegar hasta Jesús. Una acción inmediata, nos habla de un verbo. Cuando nosotros tratamos de acercarnos a Jesús, cuando nosotros queremos hacer grandes cosas para Dios o pequeñas cosas para Dios, o simplemente hacer su voluntad, va a haber vientos contrarios que van a soplar en contra de su vida, que van a presentar resistencia para que usted siga avanzando y usted pueda realizar aquellos objetivos que se ha trazado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tienes que ir a Jesús. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo está cerca de ti para ayudarte. Vamos a encontrar ahora en la palabra de Dios, número 4, la palabra de Dios nos habla de un milagro poderoso. De un milagro poderoso sobre las aguas. Aleluya. Sobre las aguas. Vemos cómo el discípulo Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 6, verso 19, nos dice lo siguiente: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Vemos cómo los evangelios nos están dando informes que uno omite, el otro los agrega. Y Juan, que era detallista, como le dije en el sermón pasado, ahora aquí está diciendo que habían avanzado de 25 a 30 estadios, que corresponde aproximadamente de 5 a 6 kilómetros. Es decir, desde que los discípulos habían subido a la barca para navegar a la otra ribera donde Jesús los había mandado, eran 5 o 6 kilómetros los que habían avanzado, porque el viento era fuerte y era contrario. Vemos aquí nosotros que cuando la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos concede, nos da libertad para que podamos acercarnos a Él, la tempestad se puede levantar en tu vida, el viento puede soplar en contra de tus pasos, pero recordemos las palabras de Jesús. Le dice: yo soy, no temáis. ¿Por qué les dijo yo soy, no temáis? Hay que recordar que pensaban que era un fantasma que estaba caminando sobre la superficie del mar. Qué bonitas palabras de Jesús. Que en los momentos de adversidad en tu vida, que en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, en los momentos de tristeza, cuando ves que la tempestad y la oscuridad está alrededor de tu vida, Jesús te va a decir lo mismo: yo soy, aleluya, no temas. Lo mismo que le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. Volvamos a Pedro. Pedro era discípulo del maestro.
Y un discípulo tenía la actitud de aprender de su maestro. Y se nos dice que el discípulo tenía como objetivo tratar de ser como su maestro. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? El maestro se está acercando a ellos. Viene caminando sobre el agua. Viene caminando sobre el mar. Pedro, como discípulo, dice: pues es mi maestro el que está caminando. Yo soy su discípulo. Si él lo permite, yo lo voy a imitar. Aleluya, yo lo voy a imitar. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos los que estamos en Cristo Jesús. Tenemos que imitar a nuestro maestro. Tenemos que hablar como habló nuestro maestro. Tenemos que hacer las acciones que hizo nuestro maestro. Tenemos que tener compasión como nuestro maestro la tuvo. Entonces, y la sigue teniendo. Pedro quería imitarlo. Aunque para esto que Pedro quería, las leyes naturales, la gravedad estuvieran presentes, porque lógicamente y conforme a lo común, a lo ordinario, Pedro se iba a hundir. Hay que recordar que eran pescadores, estaban acostumbrados a nadar, a andar en el mar, pero ese momento era un momento especial. Y Pedro sabía que caminar sobre el mar era algo complicado, porque no le dijo: permite que vaya a ti nadando. No, permite que vaya a ti sobre las aguas. Vemos aquí nosotros que también quiero mencionar que solo Mateo narra esta experiencia del apóstol Pedro. Marcos y Juan lo omiten, pero Mateo dedica a prestarle atención a este evento y dice que fue Pedro y que tuvo Pedro esta experiencia maravillosa, una experiencia gloriosa, que yo creo que en todo su ministerio Pedro pudo decir: el maestro me permitió en una ocasión caminar sobre las aguas del mar. Algo que a nuestros días nadie lo ha realizado tampoco. Número 5. Vemos ahora que la escritura nos habla de un error costoso. Un error costoso. Cuando todo iba bien, entonces el apóstol Pedro comete un error. Dice la escritura: al ver el fuerte viento. Al ver el viento fuerte o el fuerte viento. Ya lo mencioné, el viento era contrario, no había agua, no había lluvia, no había tormenta, no había tempestad, solo un fuerte viento. Y nos dicen los que saben, químicos o biólogos o los que estudian todo esto, meteorólogos, nos dicen: el viento es aire en movimiento, es decir, el viento, aire que se está moviendo. Y el aire es una mezcla de gases: nitrógeno 78%, oxígeno 20%, y otros gases llamados nobles componen el viento. Pero se nos dice que todos estos gases son incoloros, no los podemos nosotros ver porque no tienen color. Quiero que aquí reflexionemos algo, reflexionemos en unas palabras que están aquí escritas, porque la Biblia nos dice que el error de Pedro consistió en ver el fuerte viento. La ciencia nos dice que el viento no se puede ver. Aleluya. Tenemos un conflicto ya, aparentemente. Y la ciencia nos dice que no se puede ver, los científicos o los que estudian todo esto, porque simplemente el viento está compuesto de gases nobles, aparte de nitrógeno y oxígeno, que son incoloros. También quiero mencionarles algo. La Biblia nos dice que era como la cuarta vigilia cuando Jesús se acercó a ellos. La cuarta vigilia. Reflexionemos en esto. La primera vigilia era de 6 a 9. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia era un espacio de tiempo de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 a 6. Entonces Jesús llegó en la cuarta, cuando era de 3 a 6. ¿Qué quiero decirles con esto? Desde que Pedro y los discípulos se subieron a la barca y empezaron a navegar mar adentro, el viento estaba soplando. El viento estaba fuertemente soplando contra ellos y no les permitía avanzar. Hay que recordar que eran embarcaciones rústicas, no eran embarcaciones como en nuestros tiempos. Y en todo ese lapso que les mencioné, de 5 a 6 kilómetros, la escritura nunca dice que Pedro vio el viento.
y ya estaba el viento fuerte. La ciencia no dice que el viento no se puede ver. Mismo Jesucristo en Juan 3:8 dijo lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Oyes, no miras, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiero considerar solamente aquí un comentario. Hay que recordar que en nuestros tiempos, con toda la tecnología y la ciencia que ha avanzado, se puede saber la dirección del viento. Pero Jesús en aquel tiempo que le está diciendo, eran otras condiciones, otros medios que tenían disponibles los hombres para ver esto. Pero Jesús, lo que quiero mencionar, solamente está diciendo que el viento sopla de donde quiere y oyes, no miras, oyes su sonido. Pero ¿qué estaba haciendo este viento? Les estaba impidiendo avanzar. Quiero hacer una aplicación aquí para tu vida, para mi vida, para la vida de la iglesia, para la vida de la persona que está sin Cristo, que a veces tratas de lograr con el sacrificio lo que tú te has propuesto, pero no puedes avanzar, no puedes lograrlo. Y cuando estás en Cristo, en ocasiones piensas o llegas a mencionar que Dios se olvidó de ti, que Dios no se acuerda de ti, que todo lo que estás pasando, la enfermedad, la angustia, el dolor, la necesidad económica, que estás pasando eso porque Dios no te toma en cuenta, porque Dios no está al pendiente de ti, porque Dios no te está cuidando en ese momento. Quiero darte un mensaje de esperanza y alentador, conforme a la palabra. Los discípulos estaban solos. Aleluya. Jesús dice, ya lo mencioné, estaba en tierra orando. Estaba en tierra orando. Los discípulos estaban ahí en alta mar, el viento fuerte, cansados, fatigados, desesperados. Quizás Judas agarraba con toda su fuerza el tesoro para que el viento no lo fuera a arrojar al mar y las monedas cayeran en el mar. Estaban allí. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Marcos 6:47 dice: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Hasta aquí vemos algo muy común, que ya lo he mencionado: Jesús en tierra, los discípulos en alta mar a 5 o 6 kilómetros de distancia. Pero el siguiente pasaje, 48 de Marcos 6, nos dice: viéndoles remar, aleluya, con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué te estoy diciendo? Los discípulos están en alta mar, están todos asustados, están todos cansados, fatigados, desesperados quizás, pensando que quizás el viento voltearía la barca y estaba en alta mar y se ahogarían porque se cansarían nadando hasta llegar a la playa. Lo que quiero decirte que la Biblia nos dice: Jesús en tierra los estaba viendo. Aleluya. Tenía cuidado de sus ovejas. Él los había mandado que fueran delante de él, pero eso no quería decir que estaban en desobediencia con él, habían obedecido. Y él estaba viéndolos allá en tierra. A esa distancia de 5 o 6 kilómetros, Jesús estaba consciente de todo. Y estaba viendo a Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Judas, todo Tadeo, todos los discípulos que estaban remando y no podían avanzar. Y Jesús se levanta y dice: voy a ir con mis ovejas. Necesito ayudarles. Están en necesidad, están en angustia, están en fatiga. Así de igual manera. Puedes pensar que Dios no está contigo porque guarda silencio, pero Dios está al pendiente de ti y de mí, como te puedo decir ahorita. Me está viendo que estoy predicando su palabra, me está escuchando que estoy predicando su palabra, sabe las palabras que están saliendo de mi boca. Quiero hacerte que tengas el concepto de que Dios es real y que Dios es tan seguro que si tú clamas a Él te va a escuchar. Y que si estás pasando por un momento difícil, no se ha olvidado de ti. Algo quiere que aprendas, algo quiere lograr en tu vida. Hay un propósito. Quiero mencionar un detalle. Siempre que predico o enseño la palabra de Dios, tengo mucho cuidado y temor de no caer en especulación, ni tampoco en aventurarme a sacar conceptos de mi propia mente.
Pero les quiero mencionar algo que les va a ayudar a entender este pasaje. Les mencioné que de acuerdo a Jesús el viento se escucha. Les mencioné que de acuerdo a la ciencia el viento está compuesto de nitrógeno, oxígeno, otros gases nobles, y no se puede ver porque son gases que no tienen color. La pregunta es, ¿por qué Pedro vio el fuerte viento? Si también les mencioné que conforme la Biblia ya había avanzado un buen tiempo, varias vigilias, y ya estaba el viento, y la Biblia no dice que Pedro vio el viento. Ahora, tenemos que ir a la etimología de las palabras griegas que nos van a ayudar bastante. Y consultando la palabra fuerte del griego, la palabra griega es isjuros, que significa enérgico, vigoroso, y en este significado nos va a ayudar bastante. Significa hombre fuerte. Aleluya. Esta palabra isjuros viene de otra raíz griega que es ishus, que significa fuerzas, poder, potencia, fortísimo. La palabra para viento griego nomás viento es anemos. Esta palabra fuerte, cuando Mateo describe fuerte, viento, la palabra fuerte es usada también en Lucas 11:21 y en Marcos 3:27. Voy a dar lectura. Marcos 3:27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, fíjese bien, hombre fuerte, y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Lucas 11:21 dice: cuando el hombre fuerte, armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Hombre fuerte. ¿Qué vio Pedro? No vio el viento. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra, que nos da la iluminación para entender, no la revelación, porque la revelación ya está escrita, nos da la iluminación para entender la revelación que ya se la dio a Mateo. ¿Qué vio Pedro? No quiero mencionar, vio tal demonio, vio tal ente espiritual, pero Jesús usa esta palabra hombre fuerte cuando se habla a un ente espiritual, llámese diablo, o puede ser un demonio, puede ser un ángel. No sabemos qué es lo que vio, pero lo que Pedro vio no fue un viento normal, literal. Vio al que estaba provocando ese viento para destruirlos. Gloria a su nombre. Quiero recordarles, ahorita se me está viniendo mi pensamiento, cuando Satanás le pide permiso a Dios para atacar la vida de Job, dice la palabra que sopló un viento fuerte, un viento solano, que derribó la casa donde estaban los hijos de Job y los mató a todos. Y no fue Dios, fue el diablo el que provocó ese viento. Amigo que estás viendo, que estás escuchando este mensaje, cuando tú te estás acercando a Jesús, cuando tú te has decidido de dejar el mundo, de santificarte para Dios, de hacer lo que a Dios le agrada, de complacer a Jesús porque es tu Señor, Satanás va a estorbar tu vida, va a levantarte amistades, va a levantarte familia en contra, pero tú tienes que seguir caminando. Y el error costoso del apóstol Pedro fue que quitó la mirada de Jesús. Dios permitió que se abriera su don de discernimiento. Pedro vio un ente espiritual que estaba allí y entonces tuvo miedo. No sé si miraría al mismo Satanás, no lo sé, no lo puedo afirmar. Por la palabra de Dios nos habla de hombre fuerte, pero lo que sí vio Pedro fue un ente espiritual. Quitó la mirada de Jesús, dejó de escuchar la palabra de Jesús que le dijo ven, aleluya, y empezó a hundirse. Nunca quites tu mirada de Jesús. Nunca cierres tus oídos a lo que Jesús te ha dicho. Y lo que Jesús te dice, aunque conforme las leyes de la lógica no sean posibles, si Jesús te dice, Él lo va a hacer posible. Él lo va a hacer posible. No permitas que Satanás te robe las bendiciones que Dios tiene para ti cuando hace soplar un viento fuerte, adverso en contra de tu vida para detener tu caminar en tu vida en Cristo. Tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio. Son dos sentidos opuestos.
el sentido de la vista y el sentido del oído. Y el sentido que usa Dios es el del oído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Pedro vio lo que no debía de ver. Él debió haber seguido poniendo su mirada en Jesucristo. Pedro debió haber seguido caminando, escuchando la voz tierna de Jesús que le dijo, ven, ven. Espero que este comentario les haya servido para entender. Les di la postura de la definición científica de viento, conforme la Biblia lo que Jesús dijo, conforme la etimología griega, para poder entender entonces qué fue lo que vio Pedro. Nosotros ahorita no podemos ver el viento, pero sí podemos ver que los efectos que produce, tumba árboles, lo desarraiga desde la raíz, te trata de levantar cuando está muy fuerte soplando, te mueve los papalotes, pero no lo puedes ver. Número 6. Vamos a ver ahora una oración muy breve en el pasaje de la palabra que he dado lectura. Una oración muy breve, brevísima, solamente 2 palabras. Pedro le dice, Señor, sálvame. Aleluya. Yo creo que el apóstol Pedro no hubiera tenido tiempo para aventarse una oración como Jesús dijo, no sé mucha vana palabrería como lo hacen los gentiles. Pedro no se puede aventar un discurso, una oración, Señor, tú eres el Señor creador del cielo, tú creaste las fuentes de las aguas, tú, Señor, sacas a los vientos de su depósito y los haces que circulen sobre la tierra, tú eres el creador de las estrellas. Ahí se hubiera ahogado. Simplemente le dice, Señor, aleluya, sálvame, compuesta por 2 palabras, Señor, sálvame, que se pueden cuestionar 2 situaciones. ¿A quién le estás pidiendo? ¿Y qué es lo que estás pidiendo? Pedro le está pidiendo ¿a quién? A Jesús. No le dijo a Andrés, no le dijo a Juan, no le dijo a Felipe, no le dijo a Tomás, no le dijo a Tadeo, no, a Jesús. ¿A quién tienes que pedirle tú que te salve, que te ayude? A Jesús. Si estás pasando por un problema económico, Señor, prospérame. Si tienes enfermedad, Señor, sáname. Aleluya. Si estás afligido, Señor, aliéntame. Si te sientes derribado, como dijo Pablo, Señor, levántame. Gloria a su nombre. Pedro oró cuando estaban sucediendo 2 cosas en su vida. Se estaba hundiendo y la muerte estaba muy cerca de él. Pero Jesús tuvo misericordia. Y a esa breve oración vemos nosotros la número 7, una respuesta inmediata. Gloria al nombre de Jesús. Dice la escritura, al momento Jesús extendió la mano, asió de él. Jesús extendió la mano, asió de él. Es un pasaje que nos deja cierta inquietud para poderlo entender. ¿Por qué razón? ¿Cuánto me iría el brazo de Jesús, de su hombro a su mano? No tenemos la medida exacta, pero no es mucho. Nos hace ver esto. ¿Cuánto había avanzado Pedro para llegar hacia donde estaba Jesús? Jesús solamente extiende la mano, eso quiere decir que estaba muy cerca, pero de él, y asió fuertemente de él. Y esa mano poderosa, esa mano amiga, esa mano de misericordia, esa mano que había sanado a su suegra cuando tenía fiebre, esa mano que hacía tantos milagros y prodigios cuando andaba predicando en Jerusalén, se toma de Pedro, de su mano, y lo rescata, fuertemente lo sujeta y lo acompaña hasta subirse a la barca. Aleluya. Esa mano de Dios, esa mano de Jesús, es la mano que te puede ayudar en situaciones difíciles. Es la mano que no debemos olvidar en estos tiempos que estamos atravesando, en estos tiempos que estamos viviendo. Es una mano que siempre estará dispuesta a extenderse en favor tuyo y ayudarte y permitirte que te acerques más a Él. Número 8. Vemos ahora una amonestación dolorosa. Una amonestación
dolorosa. Felipe estaba en la barca. Tomás en la barca. Juan en la barca. Judas en la barca. Todos los apóstoles en la barca. Y al apóstol que se había aventurado, que se había decidido y que había andado a echar su fe y había bajado de la barca y caminar hacia Jesús, Jesús le dice lo siguiente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Quiero que analicemos esta palabra de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Le está llamando Jesús hombre de poca fe al apóstol que había hecho lo que los demás no habían hecho? Caminar sobre el agua con el viento soplando fuerte. Pedro había logrado lo que ninguno de los otros discípulos había logrado, caminar sobre las aguas. Pedro logró lo que ningún predicador, conforme a la historia que tenemos conocimiento, ha caminado sobre un mar, sobre un río, y menos con un poderoso viento que está soplando en contra. No se ha hecho ese milagro. Y Jesús le llama hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Entonces podemos nosotros autopreguntarnos: ¿cómo me llamará Jesús a mí si yo no he logrado la hazaña que Pedro logró? La Biblia no dice cuánto caminó, pero él caminó. Gloria al nombre de Jesús. Si Pedro hubiera llegado hasta donde estaba Jesús, si hubiera regresado con Jesús caminando, la vida de Pedro hubiera dado un cambio muy drástico. Hay que recordar que dice la Escritura que la fe y la unción en Pedro llegó al grado que sacaban a los enfermos para que cuando menos la sombra de Pedro los tocase y sanaran. Quiero hablar de un detalle que nos sorprende cuando nosotros lo escudriñamos en la palabra. A veces leemos la palabra y no la escudriñamos, ese es el problema que tenemos. Pero cuando la escudriñamos, cuando nos detenemos, y no estoy hablando de 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, a veces más tiempecito, nos llena de gozo, nos deleita el poder encontrar cosas que están ahí en la palabra y que nos ayudan a entenderla y poderla interpretarla y poderla aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué les digo esto? Jesús le dice hombre de poca fe, pero lo siguiente: ¿por qué dudaste? Y tenemos que ir a la raíz de la palabra dudar. La palabra dudar en griego, porque está escrito en el Nuevo Testamento en griego, es distazo, que significa duplicar. Fíjense bien, duplicar mentalmente significa vacilar en opinión. Pero esta palabra griega distazo, que nos habla de dudar, viene de otra raíz griega que es dis, de y con acento S de sol, dis, y significa dos veces. Y aquí donde yo siempre digo, bueno, en la escuela bíblica donde nos permite estar enseñando la palabra, siempre les digo, un comentario te ayuda, un libro te ayuda, una prédica te ayuda, pero hay veces que solamente el Espíritu de Dios, como dijo Jesús, te guiará toda verdad y enseñará las cosas que están escritas en su palabra, que solamente Él puede hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Recuerden, estoy hablando de la etimología griega para dudar, distazo, duplicar, dis, dos veces. Nos sorprende el hecho que esto literalmente se cumple en la vida de Pedro. Pedro vaciló, dudó dos veces. Y un pasaje no lo dice. La primera vez, en el primer punto que toqué, si eres tú, Señor, si eres tú. Esa es una frase que no nos habla de una seguridad de que Pedro sabía que era Jesús, porque acuérdense que le leí ahorita el primer punto, que pensaban que era un fantasma. Entonces le está hablando, vacilando: si eres tú, Señor. No estoy diciendo que eres tú, pero si tú eres, tengo pequeña duda de que seas tú. Aleluya. La primera vez que duda, que vacila. La segunda vez, dice la Biblia, que Pedro vaciló al ver el fuerte viento, que ya expliqué que puede ser el viento.
Esas dos ocasiones Pedro vaciló acerca de Jesús. Y Jesús, con toda certeza, con todo conocimiento de causa, con toda seguridad: hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Vistazo. Aleluya. Ojalá que Dios nos ayude para que cuando estamos haciendo algo para Él, no vacilemos, no claudiquemos, no dudemos, ni siquiera una vez, que le podamos creer y decirle: Señor, si tú dijiste eso, si tú hablaste eso a mi vida, solamente esperaré a que se cumpla, como Abraham. Aleluya. No me quiero meter porque sería otro sermón, pero solamente Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo único, Isaac. Abraham no dudó, no vaciló. Tomó a su hijo, lo llevó donde Dios le dijo, preparó el altar, puso a su hijo, lo ató, y cuando iba a sacrificarlo se oye la voz de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús por su palabra. Quiero abordar ya el último punto, el número 9. Nos habla la palabra de Dios de una adoración colectiva. Una adoración colectiva, grupal. Dice la Biblia: le adoraron. Le adoraron. Y este verbo en español, si vamos a la etimología griega, adorar, es la palabra proskuneo, que puede tener el significado de besar. Y aquí es interesante lo que nos dicen los que estudian el griego y el hebreo, en este caso el griego. Dicen, significa besar como el perro lame la mano del amo. Aleluya, en gratitud. Postrarse en homenaje, hacer reverencia. Adorar, postrarse. Qué precioso cuadro. Toda la oscuridad estaba presente en el mar, pero ahí estaba la luz de Cristo. Ahí estaban los discípulos. Dice la Escritura que cuando Jesús y Pedro suben a la barca, el viento cesó. Ya no sopló, ya no hubo fuerte viento. Y dice que inmediatamente, poco tiempo duraron, llegaron a la otra ribera. Llegaron al lugar donde Jesús les había dicho que fueran. El viento se calma, llegan a la otra ribera y todos le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque en estos tiempos que estamos pasando esta situación, tú puedes adorar a Jesús. Tú puedes postrarte ante su presencia. Quizás algunos ya lo están haciendo en los templos, quizás otros no lo estamos haciendo todavía, pero en tu casa puedes adorarle. Aleluya. Puedes postrarte, inclinarte delante de Él y decirle: Señor, reconozco que tú eres Dios. Aleluya. Reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el que me puede ayudar, el que puede extender su mano como se la extendió a Pedro y puede sacarme de esta tempestad porque me estoy hundiendo en esta mar. Y Dios lo hará. Adórale, adórale. Quizás no lo podemos hacer con cánticos porque no sabemos cantar, pero póstrate delante de su presencia, inclínate delante de Él y reconócele que Él es Señor en tu vida, y a sus pies como María recibe la instrucción de Él y dile: te alabo Jesús, te adoro Jesús, te reconozco como Señor en mi vida y aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Le dijeron todos: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero terminar con la frase que el apóstol Pablo nos dice: que se le dio un nombre que es sobre todo nombre del cielo, sobre todo nombre de la tierra y debajo de la tierra, para que toda rodilla se postre delante de Él. Y en el cielo Juan vio escenas gloriosas de seres vivientes, de ancianos que se postraban y echaban sus coronas a los pies del Cordero que fue inmolado,
a los pies de Jesucristo, porque Él es digno de adoración, gloria a su nombre. Solamente Él es digno de que tú le adores, de que tú le exaltes, de que tú le bendigas, de que tú inclines tu corazón hacia Él, de que tú le reconozcas como Señor de tu vida, que en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos de prueba, no te ha dejado solo. Cuando tú sientes que en la barca que estás navegando en este mundo es azotada por un fuerte viento y no puedes avanzar, Él no te ha dejado solo. Si estás haciendo su voluntad y le estás obedeciendo, en el momento preciso, en el momento justo, Él caminará hacia ti. Y cuando llegue a tu vida, cuando entre en tu corazón, cuando suba a tu barca, que es tu persona, el viento se calmará, porque el viento le obedece. Y como le dije, si es el Satanás, Satanás le obedece. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le adoraron. Verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces Jesús les había explicado que Él era y no entendían? Acaba de pasar el milagro de la multiplicación de panes y peces, y como que no lo canalizaban en su mente y en su corazón todavía. Pero en esta otra experiencia, Jesús es adorado y ellos le están reconociendo: eres hijo de Dios, porque nadie más puede hacer lo que tú has hecho. Quiero decirte, no importa la situación que estés pasando, no importa el problema que esté en tu vida, no importa qué tan fuerte esté soplando el viento, no importa cuántos pasos has dado en el camino de Dios y sientes que ya no puedes avanzar, quiero decirte solamente que Jesús está tan cerca de ti. Quiero decirte, como este precioso canto, Él te va a ayudar. Él va a extender su mano. Él te va a asir de tu mano, te va a tomar, te va a sujetar, y Él caminará contigo. Él caminará a tu lado. Aleluya. Y el viento cesará. El mar va a enmudecer y le vas a adorar, le vas a glorificar, porque Él ha prometido que nunca te va a dejar, que siempre estará contigo. No te escucho. Amén. ¿Por qué? Vamos a orar por las peticiones que están pidiendo en esta hora. Y ahí donde estás en tu hogar, ahí donde estás en tu casa, oh, aleluya, adora a Jesús, adórale, reconócele en tu vida. Y esté el mar frente a ti, no temas, clámale con fe y Él va a extender su mano. Padre que estás en el cielo, te adoramos en esta hora, porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Te pido, Padre, que en estos momentos, ahí en los hogares, que tú extiendas tu mano de poder sobre la vida de Alejandro, sobre la vida de Alex, Señor. Que tu sangre preciosa lo cubra de la cabeza a la planta de los pies, que lo ha redimido esa sangre preciosa, que Él pueda ser testigo de tu maravilloso poder. Te pido que bendigas la vida de su madre Malena, mi hermana, Padre, que extiendas tu mano de poder sobre de ella y que pueda ver que tú estás con ella, con Gerardo, Señor, con Alan, su familia, con Luis Gerardo. Te pido por todas las necesidades que hay, Señor, que al enfermo tú extiendas tu mano para sanarle, que el que está desanimado extiendas tu mano para alentarle, que el que no tiene fuerzas aumente sus fuerzas como las del búfalo, que toda rodilla, Señor, paralizada pueda levantarse en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos,
levanta al caído. Al que se ha alejado de ti, atráele a ti con lazos de amor, con lazos de misericordia. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias por todo. Pues Dios me los bendiga en esta preciosa hora. Y les invitamos para que visiten el canal de YouTube, Pastor José Luis Castillo. Estamos subiendo ahí las prédicas. También esta se va a subir ahí a ese canal. Si usted tiene canal de YouTube, puede suscribirse, y porque se van a estar subiendo predicaciones, enseñanzas más adelante, aunque el día que volvamos a los templos, ¿verdad?, para alabar y bendecir el nombre de Dios, como quiera vamos a darle continuidad ahí en ese canal de YouTube, que debido a esta pandemia, pues fue lo que nos llevó a abrir ese canal. Y le invitamos a que lo visite, a que vea las prédicas que se ha edificado en la palabra de Dios, a que se inscriba. Y recuerde, Dios le ama, Dios no duerme, Dios no se cansa ni se fatiga. Un saludo para la hermana Lupita Martínez Salinas, que nos está viendo, ¿verdad? Dios la bendiga, Dios la guarde, y esperamos que nos pueda acompañar los próximos domingos. Y a los que han visto, los que van a ver este video, van a escuchar esta palabra, solamente me queda decirles gracias por habernos dedicado este tiempo, y deseamos que el Señor nos los bendiga hoy y siempre. Bendiciones, y los esperamos el próximo domingo. Dios les bendiga.